Hola soñadores, yo soy Lili y esto es En un Paso a la Vez. Hoy estoy demasiado feliz porque recibí mi permiso de trabajo abierto y quiero compartirles cómo fue el proceso. Comienzo por contarles que ingresé a Canadá con una visa de turista. Mi esposo ingresó con un permiso de trabajo cerrado. Esto quiere decir que solo puede trabajar para la empresa que lo trae a Canadá. Mientras mi pareja hacía su proceso de permiso de trabajo desde Colombia, mencionó que él tenía familia. Eso hizo que para mí fuese un poco más fácil poder hacer mi permiso de trabajo estando en Canadá. Por cosas de la vida no pudimos tramitar simultáneamente mi permiso de trabajo abierto con el permiso de trabajo de él. Entonces, por eso ingresé como turista a Canadá, sabiendo y conociendo un poco de los trámites de que podía desde Canadá hacer mi cambio de estatus de turista a permiso de trabajo abierto. Bueno, entonces llegando a Canadá, presenté mi visa de turista, ingresé y ya estando dentro de Canadá empecé a averiguar con varias empresas asesoras para poder tramitar mi permiso de trabajo abierto dependiendo del permiso de trabajo que tenía mi esposo con el que había ingresado. Averigüé con tres empresas asesoras, las cuales las tres tenían sus asesores en regla con el gobierno de Canadá. Cada empresa asesora me dio un valor del proceso, los cuales eran unos valores altos. Solo una fue bastante razonable, haciendo una comparación con las otras empresas asesoras a las que había contactado y que muchas de ellas hacen un cobro inicial solamente para uno comentarles qué es lo que necesita y ellos decirnos si sí es por ese camino o qué camino debemos tomar. Ella me dio el valor del contrato que se iba a firmar para este proceso, me dio las indicaciones de los documentos que debería tener para empezar el proceso y un tiempo estimado de cuánto iba a durar el proceso de acuerdo a la página del gobierno de Canadá. Entonces, los requisitos que me solicitaron para iniciar este proceso de trabajo fueron mi pasaporte con las hojas de timbre del ingreso a Canadá, con el sello que me pusieron cuando ingresé a Canadá, que ahí está la fecha y está el tiempo máximo que puedo estar en Canadá con esa visa, con esa entrada. El permiso de trabajo de mi pareja con el LMIA que había hecho la empresa que lo trajo a trabajar a Canadá. El contrato de trabajo de mi pareja. Los tres últimos desprendibles de pago de nómina de mi pareja del trabajo aquí en Canadá. Mis datos de contacto, una foto mía tipo formal, un certificado de matrimonio o de unión con mi pareja traducido al idioma francés. Y además firmé un contrato con esta persona para que ella me representara frente al gobierno de Canadá para realizar este proceso. Ya se pasó toda la información a la página del gobierno de Canadá, eso fue aproximadamente a finales de junio. En la página nos decía que el trámite se demoraría aproximadamente 5 meses, entonces en esos 5 meses yo tendría que esperar pacientemente, no podía trabajar y pues era simplemente tener un poco de paciencia y esperar que la respuesta fuese positiva frente a este trámite. Recordemos que con el gobierno de Canadá simplemente hacemos una demanda de algún proceso, pero no sabemos si la respuesta va a ser positiva o negativa. Entonces, en este caso, simplemente era esperar a que nos llegara un correo informándonos qué respuesta tendría el gobierno frente a esa solicitud que yo estaba haciendo. Bueno, después de esto, ¿qué sigue aparte de esperar? En todo este tiempo leí un poco de qué podía pasar o cuáles eran los pasos a seguir. Entonces encontré información como para recibir el permiso de trabajo después de un aprobado debe acercarse al punto de la frontera más cercano de su vivienda y hacer una cita o pasar ante el oficial a que le imprima el permiso de trabajo. Esa fue una opción. Otra opción que leí mucho fue que ahora se debería ir a una oficina de Service Canada y solicitar la impresión del permiso de trabajo. Le pregunté a mi abogada qué debía hacer. Entonces, finalizando el mes de octubre, llegó un correo donde decía, el permiso de trabajo ha sido aprobado. ¿Y ahora qué hago? Bueno, ella me decía simplemente, no, esperemos, en unos días va a llegar a la casa un sobre con su permiso de trabajo. Yo, bueno, ok, esperemos.
Pasados aproximadamente 8 días, llegó al buzón de mi apartamento un sobre que contenía mi permiso de trabajo. Estaba súper ansiosa esperando desde esos días porque es un documento que me abre las puertas para muchas cosas aquí dentro de Canadá. Les presento mi permiso de trabajo. Ya con este permiso de trabajo, ¿qué sigue? Puedo sacar mi NAS, que es el número de seguridad social, que me permite ser como una persona identificada aquí en Canadá legalmente para trabajar o para estudiar, en el caso que corresponda. Y este también me permite aperturar una cuenta bancaria. Yo como turista ya la había abierto, pero no la podía activar hasta que tuviese el permiso de trabajo. Entonces ya puedo ir a activar mi cuenta de ahorros y recibir pagos o recibir dinero dentro de Canadá. Y también tener un trabajo. Este permiso me permite buscar trabajo y tener un trabajo dentro de Canadá en cualquier vacante de manera legal. Entonces mi siguiente paso es empezar a buscar trabajo. En un próximo video les voy a mostrar cómo es todo ese proceso de búsqueda de trabajo. Los espero. Muchas gracias por ver este corto video. Quería compartirles esta felicidad tan grande que me da y espero con este video motivarlos mucho para que puedan hacer un proceso de llegar a Canadá con trabajo. Yo soy Lili y esto es En un paso a la vez. Recuerden dar pasos todos los días para poder llegar a cumplir sus sueños. Así como hoy estoy cumpliendo uno más. Gracias.